Bueno, y esta noche en Sin Filtro analizamos lo que confirmó la Corte Suprema de Justicia referente al general Melgar Padilla. Dice que no goza de inmunidad. ¿Qué pasará y qué consecuencias tendrá este anuncio en su proceso legal? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF sin inmunidad, pero antes lo dejo con la nota del día. La Corte Suprema de Justicia le envió al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, un informe en el cual le indica que el general de brigada, Eric Melgar Padilla, no goza del derecho de antejuicio, por lo que el general Melgar Padilla tendrá que enfrentar la justicia como un ciudadano más, implicado en el caso manipulación de justicia, por la muerte de su padre, José Armando Melgar Moreno. Durante la audiencia por el cual Melgar Padilla es señalado, el juez rechazó la petición de los 3 sindicados que buscaban salir bajo libertad condicional por existir peligros procesales. El defensor de Dora Bonilla Berché, bajo prisión por obstrucción a la justicia, le había solicitado al juez que le otorgara arresto domiciliar por padecer quebrantos de salud. Sin embargo, le fue denegada. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF sin inmunidad, el primer tema de la noche. Usted ya lo veía en la nota de nuestra colega Suseli Contreras en la Torre de Tribunales. La Corte Suprema de Justicia dice que el general Eric Melgar Padilla no goza del derecho de antejuicio. ¿Qué va a pasar con el caso? Y con el caso llamado manipulación de la justicia. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus mensajes y comentarios con la etiqueta SF sin inmunidad. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos visita Manuel Villacorta. Muy buenas noches. Hola, Ben, buenas noches. Y también Daniel Herring. Buenas noches. Buenas noches, Ben. Comencemos con este caso, este primer tema. Recordemos que cuando se realizó la detención del general Melgar Padilla, él incluso frente al juez Miguel Ángel Gálvez se defendió y dijo que él estaba allí sentado en calidad de juez y que tenía y gozaba del derecho de antejuicio. ¿Qué va a pasar ahora con este caso? Ahora que ya pues, la Corte Suprema ha hablado. Manuel. Gracias, Ben, buenas noches. Yo creo que este caso viene a poner en claro la conflictividad jurídica que seguimos teniendo en Guatemala, porque lamentablemente todos los días vemos los conflictos que se dan a raíz de la interpretación legal en el país, ¿no? Amén de que también se ha ido generando una defensa de juicios maliciosos, en donde la recusación de jueces, por ejemplo, el abuso del derecho de amparo, fingir enfermedades, cambio de abogados para retrasar procesos, se ven constantemente. Es decir, realmente creo que la lección es que el sistema de justicia en Guatemala está enfrentando graves problemas en función a la falta de efectividad que la misma ley tiene, al problema de la interpretación de la ley y al abuso de recursos que constantemente se hacen vigentes. En este caso, pues el general Melgar Padilla estaba tratando de recurrir a lo que él consideraba el derecho de antejuicio que tenía por ser un juez militar. Sin embargo, pues hoy vemos que en un tribunal de la Corte Suprema de Justicia se plantea que no goza de ese derecho de antejuicio. Ahora, hay que recordar que en este momento, a pesar de que él ya está bajo tutela del propio organismo judicial, sigue gozando del debido proceso. También está vigente la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Es decir, en este momento, tal como lo dijo la nota, el general Melgar Padilla estaría sujetándose a la ley tal como cualquier otro ciudadano guatemalteco, es decir, que esa especie de fuero militar a la cual estaba haciendo él referencia ha quedado prácticamente desarticulada, sin vigencia, y vemos pues que también es un precedente para determinar que no hay ningún sector en Guatemala, ninguna institución que pueda estar por encima de la ley y el debido proceso. En estos conflictos de interpretaciones recordemos que incluso una jueza fue la que dio la razón en cuanto a esta defensa que hacía el general Padilla en su momento. Luego una sala de apelaciones opinó lo contrario y llegamos a este punto porque el juez Gálvez solicitó esta aclaración antes de continuar con el proceso. ¿Qué nos dice esto, Daniel? Y si vamos a ver finalmente al general Melgar Padilla pues ya en las audiencias y ya pues
siguiendo este proceso legal o va a seguir oponiéndose con otro tipo de acciones legales? Seguro que va a utilizar otra clase de recursos, si ya lo hizo en su momento. No veo por qué los abogados no vayan a querer llevar esto más allá. Sí, claro, en instancias superiores, pero yo creo que eso va a llevar su tiempo y estoy convencido que en esas instancias superiores no le van a dar la razón, y yo creo que está otra vez abierto el escenario para que Melgar Padilla esté en una mala situación, vamos a decirlo así. Y eso genera una zozobra, sobre todo en ese círculo cercano del presidente Morales. No se vuelve a tocar ese círculo que no muchas veces hemos dicho asesora o guía al presidente Morales. Vamos a ver, ¿qué es lo que lleva a la crisis en cámara lenta, como muchos ya la están denominando, que llevamos desde el 31 de agosto? Claramente, si lo queremos poner como dos grandes bandos, aunque esto es una simplificación muy burda, pero si queremos poner el bando que estaba apoyando lucha contra la corrupción con la línea que llevaba CICIG y el bando de la clase política tradicional, lo que se ha venido a denominar pacto de corruptos, claramente con las reglas del juego lo que tenías era una CICIG que estaba ganando espacio. O sea, ya se había presentado el antejuicio contra el presidente, ya se había descongelado los 6 millones del Congreso de los Estados Unidos, ya tenías la lista de corruptos, el convenio del TSE, había toda una serie de signos que te invitaban a pensar que CICIG estaba muy fuerte y que el otro, entre comillas, bando estaba cada vez más arrinconado. Y lo que desata de alguna manera esta reacción, que no es una reacción, yo lo pensaría así: como estoy perdiendo con las reglas del juego, lo que hago es intentar afectar las mismas reglas del juego. O sea, con estas reglas del juego estoy perdiendo. Entonces ahora voy a, por lo menos, amenazar a no cumplir esas reglas del juego. Y en esa disyuntiva estamos, y en este proceso así como de incertidumbre hacia dónde vamos, estamos en este momento. ¿Por qué? Porque con las reglas del juego estoy perdiendo, tengo que atacar las mismas reglas del juego, tengo que cuestionar CCE, tengo que utilizar por lo menos una imagen de fuerza, y algunos dirían de violencia, amenaza, ese tipo de cosas. Una de las razones por las que el círculo del presidente empieza a meterle presión y dice haga algo, haga algo, haga algo, y ahora no se acordarán como si fuese hace muchísimo tiempo, pero tenías insignes miembros de la extrema derecha de este país básicamente diciendo que había que tirar debajo del tren a Jimmy Morales. Que no hay Jimmy que olvidarse no había de eso. Cumplido con las expectativas. Hace apenas un mes tenías a esas voces diciendo Jimmy Morales no sirve para nada, es un poco hombre, no tiene arrestos, hay que quitarle el antejuicio y que se lo lleven porque no pudo defenderlo como tenía que defenderlo. O sea, eran ellos que le acusan a muchísima gente de ser golpistas y de querer sacar al presidente, el que directamente estaban pidiendo que saliese el presidente. Presionando al mandatario. Y eso se da porque hay un círculo cercano al presidente que tiene a ex PPs que están ahora en FCN Nación, que son esos tránsfugas famosos, encabezado por Galdámez, que también estaba diciendo eso en el Congreso. También hacía chistes con los compañeros periodistas de que había que llevarse a ese güey, ¿verdad? Y lo que sigue, había que meterlo o sea, había que quitarle el antejuicio. Eso se da, no todo, pero en parte, por el caso de Melgar Padilla. Ahora, ese caso de Melgar Padilla es uno de los detonantes, no el único, pero uno de los detonantes que lleva a que le metan mucha presión al presidente de haga algo, haga algo, haga algo, y el 31 pues hace lo que todos sabemos que hace. En aquel momento se decía que estaban tocando el círculo cercano del presidente Morales cuando ya se realizaba esta detención del general Eric Melgar Padilla. Ahora que la Corte Suprema aclara el tema de la inmunidad, ¿volveremos o se verá otra vez este círculo, se sentirá otra vez este círculo afectado nuevamente y responderá o tratará de responder como lo hizo la vez pasada, Manuel? Bueno, Ben, yo creo que sin ninguna duda la denominada Juntita, que es un grupo de particularmente militares a los cuales se les asume un gran poder político en relación a las acciones del presidente, en efecto tiene incidencia o ha tenido una incidencia. Pero yo creo en lo personal que se le ha dado una importancia demasiado relevante
Y habría que pensar que son otros sectores realmente los que están incidiendo en las conductas del presidente. Yo creo que hay un sector del servicio exterior muy poderoso, tremendamente enraizado en la política exterior guatemalteca desde hace mucho tiempo, que tiene una gran influencia en las acciones del presidente. Creo que hay empresarios también muy poderosos que están incidiendo precisamente en las conductas del presidente. Es decir, no es que yo minimice la influencia que esta denominada juntita pueda tener, pero no hay que caer en el error de pensar que esta juntita es realmente el poder fáctico. Ellos creo que tienen una incidencia en materia de seguridad, en materia de asesoría inmediata, pero las grandes líneas de acción del actual gobierno, particularmente lo que vemos... ¿Y las que han llevado a esta crisis? Los que han llevado a esta crisis, que particularmente estamos viendo vinculada con el tema de oponerse sistemáticamente a la CICIG y al comisionado Velázquez, son poderes mucho más significativos, y reitero, un sector muy poderoso del servicio exterior guatemalteco y empresarios que financiaron la campaña y eventualmente también creen que estas investigaciones que van precisamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad podrían afectarles. Por lo tanto, yo creo que hay que ver esta perspectiva desde un círculo ampliado. Están muy cerca de él, sin duda alguna, al día a día este tipo de militares, pero son otros poderes fácticos muy poderosos los que realmente están marcando la agenda del presidente Morales. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF sin inmunidad. Volvemos luego de la pausa. ¿Qué sucede en el Tribunal Supremo Electoral, en donde se están modificando los requisitos para la inscripción de los candidatos? Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF sin inmunidad. En el bloque anterior hablábamos del caso del general Eric Melgar Padilla, que va a suceder ahora que la Corte Suprema de Justicia ha definido que él no goza del derecho de antejuicio. El segundo tema de la noche es algo que está causando incertidumbre entre los partidos políticos. Muchas agrupaciones se cuestionan sobre lo viable que son estas modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos aprobadas en el 2016, que tienen que implementarse para las próximas elecciones. Al verse rebasados por los tiempos, dicen en el Tribunal Supremo Electoral que se llegó a la necesidad de modificar esta reforma a la ley electoral y quitar algunos requisitos que no hacían viables las inscripciones de los candidatos. Voces a favor y en contra de esto en el Congreso de la República. ¿Qué está pasando con esta reforma electoral? Pareciera que lo que se aprobó en tiempos no parece factible implementarse en la realidad, Manuel. Sí, yo creo que es importantísimo ver lo siguiente. Yo recuerdo que conversaba con un diputado al salir de una entrevista precisamente de televisión y él me decía ya confianza, mira, lo que estamos tratando de hacer nosotros es generar una serie de debates y discusiones en torno a la ley electoral, pero el objetivo es llevar este debate lo más largo posible, de tal manera que se empate con prácticamente el mismo proceso electoral y que las modificaciones a la ley no entren, o aquellas que nos favorezcan. Me lo dijo con total desfachatez. Y creo que precisamente, y eso ocurrió hace unos 6 meses, y creo que en efecto eso es lo que está ocurriendo. Es decir, no tenemos que perdernos en esa especie de caos ordenado que los diputados están trabajando para generar una serie de confusiones en la propia opinión pública, porque hay tantos artículos, tantas reformas, que llega un momento en que ni siquiera los expertos llegan a entender qué es lo que está pasando. Ves, por ejemplo, tú ahora lo que se plantea de los artículos eliminados, los requisitos eliminados para los candidatos, particularmente lo que es la constancia de no tener contratos como proveedores del Estado, por ejemplo, o constancias del registro de precalificados también. Es decir, hay una serie de modificaciones, en principio, muy próximas a la convocatoria electoral. ¿Por qué? ¿Por qué no se trabajó más aceleradamente en el Congreso con reformas verdaderamente contundentes, que era lo que se necesitaba? Por ejemplo, una de ellas era, las más significativas, que las candidaturas fuesen a partir no de nominaciones
arbitrarias de la dirección de los partidos, sino que fuesen a través de elecciones abiertas, por ejemplo. Otra cosa también que es importantísima es haber trabajado en el tema del derecho a la consulta popular y a la revocatoria de los mandatos. Es decir, cuestiones de fondo que venían a favorecer el sistema político guatemalteco, porque si tú tienes la ley electoral y de partidos políticos y también tienes su reglamento, el objetivo realmente es legislar, dirigir un sistema político eficiente. Por ejemplo, imagínate tú que hubieran aprobado las consultas ciudadanas para evaluar in situ las funciones, temporalmente hablando, de un alcalde, de un diputado, del propio presidente. Y incluso si se hubiese autorizado la revocatoria de mandato, si en esas consultas ciudadanas la mayoría está en contra de las funciones de un alcalde, por ejemplo. Esos mecanismos de fiscalización son tan profundos y tan eficientes que hubiesen hecho que el diputado, el alcalde o el propio presidente, que son electos mediante elecciones, trabajasen con muchísimo más cuidado, sin interpretar que los 4 años para los cuales son electos es un cheque en blanco para hacer con impunidad lo que quieren. Es decir, lo que estamos viendo, Ben, es que esta partidocracia corrupta no está trabajando por profundas reformas electorales para que se consolide un verdadero sistema político democrático. Entonces, tú ves el día a día una serie de discusiones bizantinas, confusas, deliberadamente desfachatadas para generar este caos operativo en donde estamos llegando al proceso electoral con una incertidumbre tremenda. A ver, estos filtros que se habían aprobado en 2016 parecen que cuando se aplican generan problemas. Ya lo decía la Contraloría General de Cuentas que estaba pues, que no podía dar todos estos certificados, esta documentación que se exigía para el registro de los ciudadanos porque necesitaban un tiempo para tener, digamos, el dato histórico de hasta hace cuántos años o qué contratos habían tenido la persona que hoy iba a ser candidatos. ¿Por qué no se previó eso? ¿O es que lo perfecto fue enemigo de lo bueno en esta oportunidad? ¿O estamos hablando, como lo mencionaba aquí Manuel, de un caos ordenado para llegar a las puertas de las elecciones sin poder echar a andar estas modificaciones que lo que buscaban era candidaturas con menos nexos de contratistas, por ejemplo, en el caso específico que mencionaban los diputados este día? El tema es que hay que hacerse una pregunta que para 2019 es muy importante y es qué capacidades tiene el TSE para poder implementar estas cosas. Y lo que pasa es que cuando tú tienes una idea pero la llevas a la parte operativa, en la parte operativa puede ser mucho más complicada de lo que parecía sobre el papel. Y todo lo que implique, yo creo que esto es algo bien importante, todo lo que implique generar carga al TSE en estos momentos, donde el TSE es muy débil y donde tenemos un proceso de cuestionamiento importante y muy grave de las bases de nuestro sistema, y a una élite política que está desquiciada y que está dispuesto, como decía antes, a atacar las reglas del juego para poder salvarse, que yo creo que eso es lo que ha demostrado esta última crisis. Creo que es muy importante que ciertas cosas que a lo mejor nos gustaría que estuviesen implementadas ya puedan aligerarse. Cuando Contraloría te dice, mira, es que es muy difícil que yo te pueda hacer eso, digamos, extender esa clase de documento, y sobre todo es muy difícil que el TSE tenga la capacidad de... Piensen que estamos hablando de miles y miles de distintos candidatos, a diputados, a municipios, a presidencia, digamos, cuando juntas todos, estás hablando de 340 municipalidades, cada uno con comités cívicos y demás. Imagínate todos esos candidatos y que tengas que ir a revisar de cada uno de ellos. Lo digo porque si hay un escenario, y se escucha cada vez más a politólogos que lo están planteando, donde para generar zozobra, para poder tener una última herramienta desesperada de salvarse de este proceso político que implican los casos digamos, a figuras importantes, se cuestionen las elecciones. Y la mejor forma de cuestionar las elecciones es agarra al tribunal, dale muchísimas cosas para que esté cargado con 40 temas a la vez,
espera que se le caiga un tema y luego señálalo. Se le está cayendo, ven, esto no es limpio, esto es injusto. No reconozco los resultados. Sobre todo si los resultados van a dar como, van a tener como fin que haya una reestructuración de fuerzas en 2019. Es muy difícil pensar, después de esta grave crisis que estamos atravesando, y cómo vamos a llegar en términos de opinión pública, de energía política, de desafección, a 2019, que encima va a tener unas elecciones cortas y adelantadas, es muy difícil pensar que no haya una reestructuración importante de fuerzas. Cuidado, porque estos políticos que están en el status quo ahora están demostrando que están dispuestos a forzar el sistema para salvarse. Entonces, el TSE tiene que ser una especie de tesoro que toda la sociedad civil, medios de comunicación, sector empresarial, comunidad internacional, todos tenemos que estar ahí para apoyarles para que el proceso electoral sea lo más limpio posible, lo más claro posible y que los resultados no puedan ser negados por nadie. ¿Se está curando en salud el Tribunal Supremo Electoral al momento de decir no voy a... es muy complicada esta tarea que se me encomienda, por esta vez vamos a flexibilizar la norma para que en el reglamento la mayor parte de candidatos no tengan ese problema y no exista ese cuestionamiento que menciona Daniel más adelante? ¿Es esta una estrategia correcta de parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, fíjate que yo creo que lo ideal sería que tuviésemos un aparato institucional funcional. Si tú tienes, por ejemplo, una Contraloría General de Cuentas eficiente, si tú tienes, por ejemplo, un registro mercantil eficiente, si tú tienes una SAT eficientes, tú puedes obtener toda la información que requieras de inmediato. En ese contexto de lo ideal, pues el Tribunal Supremo Electoral no hubiese tenido ningún problema en mantener los actuales requisitos para los candidatos a diputados, a alcaldes o a la presidencia incluso. Pero lo que está ocurriendo en este momento es que el Tribunal Supremo Electoral está reconociendo, como pasó en su momento con el RENAP y el voto en el exterior, que la Contraloría General de Cuentas, el propio registro mercantil y la SAT no tienen la capacidad, la rapidez para enfrentar una demanda que va a venir, como bien decía Daniel, contundente y cuantitativa de muchos candidatos que van a requerir por estos documentos para poder inscribirse y participar. Volvemos exactamente al punto de partida de esta conversación. Lo que se está revelando y se revelaba con el sistema de justicia, ¿no? Con eso iniciamos, de que había un conflicto de interpretación ahí sobre lo militar y lo civil en el tema de administración de justicia. Ahora lo vemos que ocurre prácticamente lo mismo en el tema electoral y en su relación interinstitucional con la Contraloría, con la SAT, con el registro mercantil. Todo esto nos lleva a pensar que realmente el Estado de Guatemala es un Estado que no tiene eficiencia, que no tiene capacidades operativas y que es entonces urgente una reforma del Estado, una modernización del Estado, porque sin ello no vamos a poder funcionar. Es decir, yo que esto lo veo dentro de todo un contexto, porque el Tribunal Electoral puede decir, vamos a flexibilizar porque es imposible tenerlo, pero eso no soluciona el hecho de que en efecto hay una crisis total en estas instituciones, en sus niveles operativos, que son incapaces de poder tener esa información. Por ejemplo, basta un dato contundente. Nadie, fíjate bien, nadie, ni siquiera la gente del ONSEC o de INEAP o de CEGEPLAN, te puede decir con exactitud cuántos trabajadores tiene el Estado. Y menos si tú les preguntas cuántos trabajadores están bajo el reglón 011, 029, menos. No lo saben. ¿Cómo es posible que teniendo los sistemas de contabilización tan modernos que se tienen hoy, eso no se sepa? Entonces ya viene la pregunta, ¿no será que todo esto es parte de un entramado deliberado perverso, precisamente para habilitar esas conductas ilegales que al final vienen a facilitar la manutención de un sistema político totalmente perverso y corrupto? Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Al regresar hablaremos de esta entrevista del presidente Jimmy Morales que concedió a Prensa Libre. ¿Qué dijo el mandatario? De eso hablaremos al volver. Respuestas, silencios y preguntas que se le hicieron al presidente Morales. De eso hablaremos luego del corte. Una pregunta que le respondo en ese tema. Imagínese usted que la testigo protegida o
el colaborador eficaz en su testimonio dice, él nos dijo que no nos recibía dinero, que no podía recibir dinero. O sea que la testigo protegido que están utilizando para utilizar en mi contra es la que dice que yo no recibí dinero. Pero hay empresarios que dicen que sí. Bueno, entonces espérese usted con los empresarios. Y si alguno dice que yo recibí dinero, entonces ese proceso va a seguir. Ahora, eso que usted está diciendo, yo creo que no ha sucedido. Sin embargo, como le repito, este proceso es un proceso que se está solventando de forma judicial y no lo vamos a hacer de forma mediática. Bueno, si me van a seguir preguntando ese tema, yo creo que ya terminó la entrevista. Si me sigue preguntando ese tema, aquí termina la entrevista. ¿Sí? Yo le iba a preguntar si le ha cambiado la vida eso o no. Mire, la presidencia me ha cambiado la vida de una forma hermosa, me ha permitido servirle a la población, me ha permitido hacer cosas que como un ciudadano común no se puede hacer. Por ejemplo... Bueno, usted veía en pantalla un extracto de esta entrevista que Prensa Libre realizó al presidente Jimmy Morales, 37 minutos. En esta parte que le mostramos un momento, digamos, álgido, en donde el presidente amaga con abandonar la entrevista si le seguían preguntando del caso, claro. ¿Qué otro caso iba a ser? El del financiamiento electoral ilícito. Comencemos a analizar esta entrevista con el mandatario. Daniel. Bueno, lo primero que yo diría, esto de levantarse, amenazar con levantarse si tiene entrevistas que le incomodan un poco, ya está siendo tradición. No ya lo hemos visto. No hace tantas entrevistas de ese tipo. Cuando fue a Sonora con Arnulfo, bueno, le pusieron una alfombra roja en una entrevista, digamos, que avergüenza a todo aquel que crea en el buen periodismo. Como suele ser normal en alguien como este hombre noticia, que le dicen, pero al final del día yo creo que representa ese estado emocional en el que está el presidente. Por supuesto, aquí está invitado una y otra vez a venir y no viene, ¿verdad? Claro. O sea, aquí estamos más que dispuestos a hacerle una entrevista respetuosa, pero estricta, que vaya a los problemas que tiene la coyuntura ahora mismo y que indague en ciertos detalles que creemos que son importantes. Yo diría, como primera cosa que me parece muy relevante, aunque en principio pueda parecer que tiene cierto grado de superficialidad, pero qué mal se ve el presidente, de verdad. Se ve muy mal físicamente, muy mal en sus gestos, errático. En esa misma entrevista no era capaz de decir la expresión presunción de inocencia, cuando es algo que hemos repetido muchas veces. Confunde la OEA con la ONU en un momento dado. Se traba. Lo mismo le pasó en varios momentos en la entrevista en Sonora, y lo mismo le pasó en las preguntas que le hicieron al salir del McDonald's ayer. Se ve muy mal, cansado, errático, sospechosamente errático además. Si tienes un presidente, obviamente, eso todo el tiempo. Eso siempre. Yo me estoy refiriendo a su mirada, a su porte, sobre todo a su coherencia. Lo que dice Galileo Galilei no tiene ningún sentido, ¿no? Que empieza a hablar de la historia de Galileo. Por otra. Es cantinflesco, es algo que sí debería su equipo de comunicación debería tener en cuenta el estado en el que está él y no exponerlo a los medios, porque da, de verdad, mucha lástima ver a un presidente así. O sea, el comentario lo hago por el bien del presidente. No saquen al presidente a poner, digamos, en la mesa ciertos mensajes que son los suyos y que son legítimos, que los pongas, o su postura ante la crisis, que está muy bien que salga, pero que no salga en ese estado, que es bastante lamentable, en términos de cansancio, de errático y como digo, sospechosamente confundido. Cansado también. Manuel, de este momento de la entrevista en donde obviamente se le pregunta de un tema que a todas luces le es incómodo al gobernante, el caso de financiamiento electoral ilícito, y esta amenaza de abandonar la entrevista si se le sigue preguntando. Creo que la colega Andrea, de una forma muy respetuosa, le hacía la repregunta sobre ese tema, pero él amenazaba con levantarse si continuaban insistiendo en esa pregunta. ¿Cómo ves la respuesta, la reacción del mandatario en esta entrevista? Bueno, yo creo que el presidente ya está en una posición muy penosa, en una posición defensiva, denota una impaciencia constante.
creo que lo más grave es una ausencia de argumentos, de coherencia en cuanto a las respuestas y en términos generales yo diría un agotamiento extremo. Te lo planteo como guatemalteco y como sin duda alguna lo ven la mayoría de los pobladores de este país. Es muy triste ver a un presidente en esas condiciones, porque quisiéramos ver a un presidente sobrio, a un presidente con una gran capacidad para comunicarse, pero quisiéramos ver un presidente que está expresando, por ejemplo, con sustento, la preocupación por los grandes problemas del país y a la vez revelando todas aquellas acciones en política pública que se están tomando para ello, por ejemplo, que hubiese avances en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, en política exterior, qué tratamiento se le está dando, por ejemplo, a las víctimas del volcán de fuego, a las personas olvidadas del corredor seco, por ejemplo, o una respuesta consistente a las demandas más que justas de los médicos del Ministerio de Salud. Es decir, ver un presidente integrado y vinculado con las acciones de gobierno. Pero cuando tú ves un presidente que constantemente el tema, el argumento que tiene va en función contra la CICIG y en el tema del antejuicio, pues da mucha pena. Porque yo creo que independientemente de los aspectos personales de alguien como él, ¿verdad? Que evidentemente no tenía la capacidad ni la experiencia ni el conocimiento de la historia y la problemática nacional como para haber llegado a ser jefe de Estado, independientemente de eso, pues yo creo que sí está ya minando en alguna medida la moral nacional, porque de una u otra forma la población espera una conducción inteligente, valiente, decisiva, es decir, saber que se tiene el gobierno. Pero cuando tú ves esto, por ejemplo, esa intolerancia, esa prepotencia, decir, si me sigue preguntando me levanto y me voy. Es decir, ese irrespeto a la prensa. Digamos, esa relación un tanto conflictiva con la verdad, tan clara. Digamos, hay un momento que es de un autoengaño muy evidente, y yo creo que además es una estrategia deliberada, de simplemente negar la realidad. O sea, hay una realidad y es, en la ONU dijo claramente que seguía confiando en el comisionado y que el comisionado Velázquez lo sigue siendo. Él en la entrevista de Sonora hablaba de Velázquez como el anterior comisionado. Como el ex comisionado. El artículo 5 del convenio dice que es el secretario general, lo dice clarísimamente, el que designa al comisionado, siempre ha sido así. Él empieza y argumenta en varios momentos que no solo el convenio dice que hay que consensuar con el gobierno el comisionado, sino que están en proceso de consensuar el comisionado. Esa negociación. Va a la ONU y dice, no, estamos en proceso de nombrar un comisionado adjunto. Y además es una decisión de la que vamos a informar, pero no estamos buscando un consenso, digamos, negociando eso. Se le preguntó al presidente y lo dice claramente. Y en la entrevista de Prensa Libre le vuelven a decir, pero es que la ONU ha negado lo que usted está diciendo. Dice, bueno, pues habrá que preguntarle otra vez a la ONU. Y vuelve a tirar la pelota para que estemos en este proceso. Está clarísima cuál es la postura. Si acaso a lo mejor, como mucho, la ONU está diciéndole, mira, sobre la mesa para comisionado adjunto, que es un cargo que ni siquiera aparece en el convenio, simplemente es un cargo de organización interna que el convenio, algunos interpretas, permite que exista ahí una división y en este caso un encargado de coordinar un trabajo que no puede hacer físicamente el comisionado, y han existido otros comisionados adjuntos, pero no estamos hablando del mismo nivel de verdad. O sea, cuando tú dices, el convenio dice una cosa que no dice, y estamos negociando una cosa que la contraparte dice no se está negociando, y lo sigues insistiendo con cara así de relax que te dan las circunstancias, creo que es algo muy deshonesto. Y en horas de la tarde se publicó en CICIG, le vamos a pedir a producción si nos puede mostrar esta foto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de las oficinas, una reunión con el personal de CICIG, en donde también se ve el rostro del comisionado Iván Velázquez en una especie de teleconferencia, en donde se confirma que bueno, el señor Velázquez sigue al frente de la comisión, a pesar de que el presidente Morales lo menciona como un excomisionado. La publica el portavoz de la CICIG, digamos, ahí se puede ver, si no estoy mal, que está
la persona que ha quedado encargada y que a lo mejor puede ser la señora Loreto Ferrer. Exacto, que puede ser precisamente una de las candidatas a ser esa comisionada adjunta. Y bueno, pues parece que se confirma que desde la ONU no están sacando al comisionado y siguen teniendo confianza. Ahora, escuchemos otro momento de esta entrevista del presidente Morales con Prensa Libre. Adelante. Entonces, si usted me habla de un punto de inflexión, yo le podría hablar de muchos casos que se están dando y que hace poquito, lamentablemente, yo estaba diciendo que se habían lamentado, teníamos que lamentar 5 muertes de personas en un abuso total de prisión preventiva, que siendo una excepción a la ley, en Guatemala sí la había convertido en una ley. Resulta que ahora era inocente uno de los médicos, 2 de los médicos. Entonces, cuando usted me habla de un punto de inflexión, yo le puedo hablar de varios y las intenciones nuestras siempre fueron las mismas. Que una institución que podía ayudar mucho a Guatemala lo hiciera de la forma correcta. Presidente, ¿cómo entendemos su punto, pero cómo explicarle a la ciudadanía? Escuchábamos este momento en donde se le pregunta al presidente sobre momentos de inflexión, de cambio, de quiebre, de rompimiento con CICIG, y él menciona, no fue uno, fueron varios, entre ellos el ejemplo de la prisión preventiva. Pero de eso hablaremos al regresar luego de la pausa. Bueno, y también una ex jefa regional de CICIG parece tener problemas con la visa norteamericana. De eso hablaremos al volver. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtros. Soy Sara Guerrero, un gusto saludarles como siempre. Momento de finalizar el informe climático para todos ustedes. Tenemos en pantalla el pronóstico de los próximos 3 días, específicamente para la meseta central. Viernes, sábado y domingo continuamos con precipitaciones acompañados de tormentas eléctricas, especialmente por las horas de la tarde y de la noche. Tenemos una temperatura máxima de 26 grados centígrados los 3 días al filo del mediodía, que descienden nuevamente por las horas de la noche. Información también referente al sol. Apreciamos los amaneceres a las 5:33 de la mañana. En algunas regiones amanecemos con bancos de niebla para que usted pueda tomar las precauciones debidas al momento de conducir su vehículo. Y finalizamos nuestro día con los últimos rayos del sol a las 18:32. De esta manera nosotros concluimos la información climática para todos ustedes. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su preferencia. Los momentos de inflexión, mejor dicho, que mencionaba el presidente Morales, entre esos la prisión preventiva. Daniel, ese es uno de los momentos, dice él, de los casos en donde perdió como que el favor de la comisión. Sí, claro, porque la comisión inventó la prisión preventiva, ¿verdad? Y aplica la prisión preventiva. Esto es, una vez más, es esta relación conflictiva que tiene con la verdad el presidente. Está en este modo en el que va a agarrar cualquier cosa que pueda ser una mancha para CICIG y tirarla y repetirla. Y es curioso cómo prácticamente, y esto es algo muy triste de la ONU, todos los argumentos que sacó en la ONU ya los habían sacado netcenteros de bajito nivel, y que tú veas que algo tan chusco y tan mediocre como el discurso netcentero acabe en boca de tu presidente en Naciones Unidas es verdaderamente lamentable. Ese es un buen ejemplo, digamos, el ejemplo de prisión preventiva. Podemos señalar errores de CICIG, pero tenemos también que hablar de que prisión preventiva es algo que viene de hace muchísimo tiempo, que es un problema estructural que existía antes de CICIG, ha existido con CICIG y existirá sin CICIG, si es que finalmente se concreta que no va a haber ningún tipo de modelo, ni CICIG reformada o no reformada a partir de 2020, y se va a ver que vamos a tener ese problema si no se hacen las reformas necesarias, y la verdad es que el sector penitenciario que dirige el señor Rimi Morales también tiene mucho que decir al respecto para hacer esa clase de cambios.
va a ser siempre, o ya va a estar en modo de aquí a que se vaya el presidente, esos argumentos, de mentir, porque eso es lo que acaba de hacer, eso es una mentira. Ahora, o sea, sí, aplicar, y son muchos más de 5, señor presidente. sí. O sea, el prisión preventiva no solo valen los 5 de Sisi, que a usted son los 5 que le importan, pero hay muchísimas más muertes que tienen que ver con el estado lamentable de las prisiones, de las que usted es responsable, que no tienen nada que ver con Sisi y que ahí están. Pero a usted no solo le importa, y esa era la siguiente pregunta en la entrevista que le hacen los compañeros de Prensa Libre. Es muy difícil de creer que todo esto que está pasando no tenga nada que ver con su cuestión personal. Y como tiene un problema personal con la justicia, se dedica a hacer toda esta clase de manipulaciones. A esa pregunta iba. ¿Ese es el momento de inflexión real del presidente con Sisi? La situación personal, aquel momento en cuanto se ve involucrado su hermano y su hijo, Manuel. Sí, totalmente. Es decir, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Un jefe de Estado que se preocupa por el país o tienes una persona imputada que se preocupa por resolver su cuestión personal? Lo segundo. Cuando, por ejemplo, él dice que hay muertes en prisión preventiva, en primer lugar, yo creo que las personas que están con el mayor respeto del mundo, si optan por un suicidio, es una decisión personal. Si hay una enfermedad clínicamente estudiada y perfilada y determinada por los médicos, es una enfermedad, no tiene nada que ver sí. Pero ¿por qué el presidente no habla, por ejemplo, de que hay 22 muertes violentas diarias en Guatemala? ¿No es eso tal vez más importante, que nos viene a hacer algo así como 6.000 personas muertas por violencia cada año? ¿Por qué el presidente no se preocupa de mencionar que de 24.000 reos que hay, aproximadamente el 50%, 12.000, están todavía sin condena, de hecho, en una especie de prisión preventiva? ¿Por qué estos aspectos no son tomados en cuenta cuando son verdaderamente importantes? Que hable del incremento sustancial de los asesinatos en prisiones que ha habido este año. Por supuesto, es decir, o sea, esa parte sí es bastante importante, y la verdad, sí es una anomalía, vamos a decirlo así, estadística, en unos homicidios que iban a la baja, luego tuvieron un alza no tan grande, pero este año se han disparado. Eso es responsabilidad del presidente, pero al presidente le importan solo las víctimas que puede tirarle a la cara a CICIG. Las demás no le importan, y se va a utilizar cualquier cosa para manchar, en vez de tener un verdadero espíritu de crítica y reflexión sobre los errores de CICIG, que los ha tenido, por supuesto. Hablemos un poco de CICIG, de noticias que hoy por la mañana... Por ejemplo, su política de contrataciones, ¿verdad? Que ha tenido errores. Hoy por la mañana, una noticia de una ex jefa regional, estamos hablando de la oficina de Quetzaltenango, pues tiene problemas en Colombia, problemas con la ley. Incluso la administración norteamericana, los Estados Unidos, le han quitado la visa por algunas conexiones que tiene con miembros de las FARC, y que, bueno, le ha costado bastantes críticas y líos con la justicia en aquel país sudamericano. He ahí uno de los casos. Pues ¿qué decir digamos, de eso? no, todavía habría que ver cómo evoluciona su caso en Colombia, pero claramente algo hay. Uno, cuando la Fiscalía de Colombia le está acusando abiertamente, y dos, cuando el gobierno gringo le da credibilidad a esos señalamientos. Claro, entonces ahí esto no tiene nada que ver con nada que pueda haber hecho en Guatemala. O sea, no hay ninguna conexión, es un problema legal que está teniendo por su actividad como fiscal en Colombia. Pero, bueno, sí creo que lo podemos señalar como un error en la contratación de alguien que claramente no era el mejor perfil del mundo, si acabó en estos problemas en Colombia. Para aventurarse, digamos, a decir algo sobre esto, que yo creo que además desconocemos mucho la dinámica del caso. Ahora, pero lo que hablabas anteriormente, Daniel, muchas veces la polarización que se ha dado en el debate del tema CICIG deja por fuera muchos cambios o cosas que pueden mejorarse dentro de la comisión. Aquí no estamos diciendo que todo lo que ha hecho la comisión ha sido perfecto, ha caído en errores, y el ambiente no ha hecho posible ni viable ese debate, porque aquí o son negros o blancos las posturas, o no entras a discutir. Y es que, mira, Ben, lo que está ocurriendo es de que hay una posición oficial abierta, definitiva, en contra del CICIG.
Primero, recuérdate que se lanzan todos aquellos mitos de que la CICIG vino a violar la soberanía. El crimen organizado es regional y es global. Y ahí tiene que haber una participación internacional en el combate al crimen. Y Guatemala no tiene los recursos de investigación que pueden tener países como Europa o Estados Unidos que cooperan con CICIG. Luego se dice, por ejemplo, que CICIG también vino a estancar la economía. La economía la está estancando la falta de carreteras, la está estancando el exceso de extorsiones, la falta de inversiones, la falta de seguridad jurídica. No tiene nada que ver CICIG. Luego inventaron de que CICIG venía a generar una especie de ideología deliberada en cada uno de los casos. Lo curioso es que los últimos 3 gobiernos que hemos tenido son gobiernos de derecha, incluso el último quizá de derecha extrema. Es decir, cuando esos mitos se implementan y van fallando, entonces ya se pasa a una serie de acciones que son precisamente esto. Y sin ninguna duda van a utilizar los opositores a la CICIG el caso de Marta Lucía Zamora, ex jefa de CICIG en Quetzaltenango, planteando de que, se dan cuenta, ella estaba vinculada con las FARC. Permitió la movilización de miembros de la FARC cuando no se había permitido. Ella no lo permitió. Simplemente, si se dieron las movilizaciones, fueron fuera del espacio deliberado que se había creado para que las FARC no salieran en el proceso de paz. Pero para ser justo, no conocemos bien el caso. Pero este va a ser un proceso en donde, evidentemente, los enemigos de CICIG van a plantear esto, se dan cuenta, así como ella, como el comisionado, están vinculados con las FARC. Todas estas acciones lo que están haciendo es un daño profundo al sistema de justicia, a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es decir, esto es un recurso que sin duda ya mañana, como tú bien planteabas, van a estar en las redes sociales, pero nada tiene que ver con el trabajo que ha tenido CICIG, que termino con ello, revela, según las encuestas, un 85% de simpatía nacional y un 85% en efectividad, incluso más, en todos aquellos casos en donde ha participado con investigación, que ha trasladado esa investigación al Ministerio Público, que se ha llevado a los tribunales y donde ha habido incluso sentencias. Bueno, las últimas encuestas están hablando del 70%. 70% de simpatía, 15% de rechazo. Pero sigue siendo altísima. Bueno, 70% sigue siendo altísima. Es una cifra fantástica, pero bueno, o sea, si es muy buena. 85 si era la cifra que te daba, por lo menos hay un estudio de NDI que te la daba en 2016. Es lo que te estaba diciendo, es que 2017, 2018, que han sido años muy duros. un desgaste. Sí hubo un desgaste, pero bueno, de 70 a 85. La clase política también ha sufrido un desgaste incluso mayor en este proceso. O sea, pero sí ha habido, la tensión política sí lleva un desgaste, lo que pasa es que 70% siguen siendo cifras francamente buenas. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Ben. Daniel, Ya por tan pronto. ya estamos llegando al final, pero... No vamos a hablar de que el presidente quiere que investiguen a Guatevisión y a Prensa bueno, Libre, ¿no? también, a todos los También. medios, porque no le hemos... Por una declaración que no dice nada delictivo, pero quiere que por- se investigue, Y ¿no? porque tampoco hemos sabido comunicar bien sus esfuerzos y logros, dice el presidente. Toda esta entrevista usted la puede ver en su totalidad, los 37 minutos, en la página web de Prensa Libre, PLTV. Ahí está la entrevista, los momentos, este amague de que se iba a ir y hasta las advertencias de que también nos va a investigar. Algo le incomoda al presidente este tipo de entrevistas. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Daniel, no se vaya, lo dejamos con María Luisa Gómez. Gracias, Ben Keichin, por ese análisis sin filtro y a los invitados, por supuesto, esta noche. Nosotros, antes de concluir, queremos presentarles una nota que puede ser de su interés. Se trata de Tailandia, que acoge cada año a 35 millones de turistas, pero que enfrenta una grave degradación de sus fondos marinos. Esto provocado por el cambio climático, pero también por turistas que no dudan en caminar sobre los corales. Tailandia cerrará por tiempo indefinido la célebre bahía tailandesa que aparecía en la película La playa con Leonardo DiCaprio, porque los daños causados por el turismo son más graves de lo que se pensaba, anunció un responsable local. En junio, las autoridades habían decidido un cierre temporal hasta finales de septiembre, pero un estudio realizado durante este periodo reveló que era imposible resolver el problema en solamente 4 meses. El cierre ha sido por tanto prolongado a partir del 1 de octubre por una duración indeterminada. Maya Bay recibía cada año cerca de 5.000 turistas diarios, que llegaban a esta zona conocida por sus aguas cristalinas, pero solo se quedaban unos minutos para subirse después a una de las muchas lanchas de los operadores turísticos de la región. Esta notoriedad provocó una grave erosión de la playa y de parte de sus arrecifes coralinos, dañados por la contaminación de los motores de los barcos.
Y así llegamos al final, agradeciendo como lo hacemos todas las noches su atención y por supuesto recordándoles que mañana estaremos en punto de las 9 de la noche. Hasta pronto, descansen.